Bueno, vamos a orar para empezar. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que me brindas, por la oportunidad de hablar de ti, Señor, y de poder conversar un poco de lo que considero en mi corazón. Tú me has enseñado, tú me has arraigado en mi corazón. Te pido, Señor, que seas tú hablando, pues que se tome el control de mi boca, Señor, de mi mente, de mi corazón. Sé tú, Señor, el exponente de mis palabras. Sé tú, Señor, este, conectando mi espíritu y tu espíritu, y haciendo, Señor, que el ambiente y la atmósfera de adoración y de la atmósfera espiritual sea dada por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no me gusta hablar sobre nada que yo no haya vivido. Yo dije que cuando yo tenga la oportunidad de conversar algo de parte de Dios, que sea algo de lo que yo haya podido testificar, peor dicho, testificar sobre algo que yo ya haya vivido, algo que yo haya sentido, algo que yo pueda decir, Dios está trabajando esta área en mí, porque yo realmente me gusta, chévere, yo puedo hablar sobre algo de que le haya pasado a otra persona o algo así, pero creo que Dios se glorifica realmente cuando nosotros conversamos sobre algo y testificamos sobre la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir que busquen en sus Biblias, Primera de Samuel 15, del 1 al 14. Yo la voy a leer en el nueva versión internacional. Ustedes pueden leer la versión que tenga disposición, y leemos bajo la bendición de Dios. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas porque le hirieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve, ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca, no le tenga compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonar la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hasta Gilgal, perdón, o Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es oigo bujidos de vaca? El mensaje lo voy a titular: ¿qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido que nos está impidiendo cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué es ese sonido
que nos perturba cuando queremos nosotros tener esa comunión con el Padre Altísimo, cuando queremos ser más espirituales, conectarnos con su con su Espíritu Santo. ¿Cuál es ese sonido? ¿Qué es ese bramido? Eso que nos permite tener esa conexión. Yo voy a abrir mi corazón, de verdad, en esta noche. Yo voy a contar de mi experiencia y voy a contar sobre, en mi caso, por ejemplo, qué son esos sonidos que muchas veces no permiten de que yo pueda ir al lugar santísimo cuando se sabe que tenemos abiertas las puertas por el sacrificio de Jesús. Y yo recordaba en los tiempos de que nos reuníamos allá en Dios de Paz, y yo creo que los pastores pueden verlo, pueden recordar, mejor dicho, que yo muchas veces iba y venía, iba y venía, iba y venía, me perdía un mes. No, bueno, quizás no un mes, pero me perdía un servicio, me perdía 2 servicios, y muchas personas pensarían como que, ok, no sé por qué lo está haciendo, o por qué, o simplemente se acostumbraron a ese ritmo, pero realmente sí estaba pasando algo en mi vida, y fue una lucha bastante, bastante fuerte, que yo tuve desde mi tiempo que yo no sabía del Señor, y que me autollamaba ateo antes de yo conocer felizmente de Dios. Yo tuve una lucha muy grande, muy, muy grande con la pornografía. La pornografía inundó realmente mi ser. Yo recuerdo, yo intenté hablarlo con mis padres en su tiempo, y ellos quizá no tenían una palabra correcta. Intenté hablarlo con mi papá, y mi papá, creo que en la casa siempre el sexo fue un tema tabú. Los más vivió en la casa y saben que la casa a veces son un poquito estrictos, pero a la vez nos cuesta mucho hablar sobre las cosas que quizás no nos pasan. Y yo realmente tenía esa lucha, y mira, el que está inmerso en ese mundo de la pornografía y de todo ese mundo que, que tiene que ver con los malos pensamientos y con las cosas que la carne te pide, y la cosa que la carne nunca se sacia. Es una lucha muy fuerte, una lucha que cuando nosotros creemos estar bien. Yo recuerdo cuando yo recibí al Señor, para mí eso fue un respiro gigantesco. Para mí fue un alivio, un refrescar, porque yo duré meses que yo no observaba nada, ni tenía un malo pensamiento en cuanto a lo sexual. Para mí yo estaba tan enamorado de Dios, y me dolía tanto quizás fallarle, que ni pasaba por mi mente. Hasta que recuerdo que un día, por estar viendo televisión hasta cierta hora, pasando canales, vi algo en la televisión y volví a caer en esa adicción. Y yo me sentí tan mal, porque yo creo que cuando sabemos ya porque anteriormente yo estaba en el mundo, y a pesar de que yo no era cristiano ni peda, como les digo, me decía ser ateo. Este, yo, cuando veía ese tipo de cosas, nunca me sentí bien, pero como digo, como en el mundo no había quien te juzgara, ni que te dijera nada sobre de que si lo estaba haciendo bien o mal. Hay otro tipo de presiones en el mundo que quizás son más fuertes, pero ya cuando tú estás en el Señor,
y caes en ese mundo, tú dices como que, wow, hay una vieja, ya tú conoces de la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, y tú dices, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa que en mi corazón, que la vieja naturaleza quiere volver a mí? Y ahí nos damos cuenta de que es una lucha diaria, es una lucha que no tenemos el Espíritu Santo renovando nuestra mente, nuestro corazón, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Este, lo espiritual, el mundo espiritual es fuerte, vivir las 24 horas del día en lo espiritual, sobre todo cuando tenemos trabajos seculares, trabajos donde las conversaciones y el tipo de pensamientos son muy distintos a los que, a lo que normalmente leemos y a lo que queremos ser. Eh, nosotros, perdón, yo llegó un momento así de que, por ejemplo, en la calle quería ser uno, este, todo en la casa, yo siempre me preocupé porque todo el mundo supiera que yo era cristiano, pero a su vez veía en conversaciones, en grupos que la gente estaba conversando y hablando sobre cosas, temas que tú sabes que no te van a edificar. Y, y yo recuerdo cuando yo estaba en los primeros años de creyente, para mí era súper fácil alejarme, pero llega un momento de que tú, por X o por Y, quieres sentirte parte de un grupo. Y a veces por sentirte parte de un grupo haces cosas y piensas y dices cosas que no debes. A mí esto de Saúl, de perdón, de los bramidos, de los sonidos, a mí me impacta mucho porque él le quiso ocultar a Samuel, quiso pensar a saber, no, yo hice la voluntad, yo hice lo que a mí Dios me dijo, pero realmente su corazón estaba muy alejado de Dios. Y muchas veces cuando nosotros tenemos pecados ocultos, en nuestro corazón, en nuestra mente, en la práctica diaria, queremos obviarlos, queremos hacer parecer, queremos seguir yendo quizás a la iglesia, queremos seguir, este, cuando estamos con nuestros amigos cristianos, querer aparentar de que todo está bien, que todo está normal, pero ese silencio, ese sonido que cuando estás a solas con Dios, ese sonido que de esos bramidos, esas vacas, esas ovejas que están chillando cuando tú quieres arrodillarte y te quieres conectar con Dios, tú empiezas a orar y empiezas a orar y empiezas a decir, a clamar, pero te da ese sonido, porque que realmente a veces no estamos repitiéndonos como tal, sino que estamos queriendo sentirnos bien después de haber pecado. Porque muchas veces queremos buscar a Dios inmediatamente después que pecamos, después que lo hicimos, pero no queremos pagar el precio de no pasar por eso, de pasar, es como un adicto que no quiere pasar por el tiempo de desintoxicación. Así nosotros tampoco queremos estar y pasar por ese proceso. Y yo realmente les digo a todas esas personas que están teniendo una lucha, una lucha que solamente ustedes conocen en su corazón y en su mente, que hay una serie de cosas que yo aprendí con mi experiencia y que sí, aún sigo aprendiendo, que no, que debemos hacer para dar los primeros pasos para que Dios pueda hacer su voluntad en nosotros y que darle paso al Espíritu de Dios, que ayude a nosotros poder vencer, porque sí se puede, pero son como batallas diarias, son batallas diarias que tenemos que librar
y que si la descuidamos un día, la descuidamos una hora, la descuidamos un minuto, la vamos a perder. En mi caso, como le dije, era la pornografía, pero hay muchos pecados. Yo le voy a leer un extracto de algo que vi hoy sobre los pecados ocultos. Es un concepto en sí del pecado oculto y dice, el pecado oculto es aquel pecado que no se confiesa porque creemos que nadie se ha enterado y por ende no tiene importancia. Algunos ejemplos de pecado oculto son envidia, chismes, adulterios, mentiras, lujuria, pereza, necesidad, rebelión, necedad, idolatría. Hay así entre muchos. Y realmente esos pecados puede que lo podamos esconder delante de hermanos, lo podamos esconder delante de los pastores, lo podamos esconder pero de Dios nadie se escapa. De Dios nadie, no podemos escapar. Y cuando realmente estamos a solas en un cuarto y estamos a solas con nosotros mismos, es cuando realmente empiezan esos sonidos y empiezan esas luchas. Y me impacta mucho cuando Samuel confronta a Saúl, porque realmente muchos de nosotros a veces nos excusamos, porque Samuel lo confronta con la palabra de Dios, le dice este, que si ya hizo, que si él hizo, Samuel sabiendo porque Dios se le había revelado que Saúl no había hecho la voluntad de Dios. Samuel cuando Dios se lo dijo, se entristeció muchísimo y oró a Dios, pero Dios le reveló lo que Saúl le había dicho y sin embargo le dio la oportunidad y lo confrontó y inmediatamente Saúl salió con excusas, salió con mentiras. Pueden leer ese capítulo completo y el siguiente, y Samuel una cosa tras otra. Yo hice la voluntad de Dios siendo mentiras. Después dice, no temí a la voz del pueblo que ellos me decían que guardara parte del motín, cuando Dios le había dicho muy claro que quería arrasar con todo, pero realmente él temió más. Por eso que dice que Saúl fue un hombre con el corazón conforme a los hombres, porque él le hizo caso a lo que le dijeron los hombres: guarda riqueza, guarda lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de todo, del ganado, guarda todo lo mejor. Y después tuvo la desfachatez de decirle a Dios, no, pero es que yo lo guardé para hacer de sacrificio a ti. Por eso es que Dios se complace en la obediencia y no en muchas cosas. A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero realmente si Dios nos dice que no vayamos por un camino, realmente no hay que hacerle, hay que hacerle caso a Dios, porque así el camino que estamos viendo delante de nosotros sea un camino aparentemente dulce, un camino aparentemente que nos va a llevar al fin que nosotros esperamos como humanos. Si Dios te está diciendo que te va a llevar por otro camino, es porque realmente Dios nos va a dar lo mejor por el otro camino, bien sea en este mundo o bien sea en el cielo. Pero tenemos que entender con un corazón maduro, un corazón espiritual, de que realmente la obediencia es la que trae la bendición. Yo les quiero también que leamos, si me acompañan, segunda de Samuel, del 1 al 14. Es el lado opuesto a lo que estamos diciendo. Y dice así: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre su única viejita, al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David
contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y si esto hubiese sido poco, te habría dado muchísimo más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de las amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar a la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostarán con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Y David le dijo, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Si vemos con ojos humanos, diríamos, lo que hizo David realmente fue mucho peor que lo que aparentemente hizo Saúl. David le gustó, una mujer vio bañándose en un pozo a una mujer, le encantó, y el esposo de aquella mujer era un soldado, y en una batalla lo mandó a que estuviese adelante con toda la intención de que mataran al soldado para él quedarse con la mujer. Y David realmente hizo un pecado ante nuestros ojos abominable. ¿Y por qué Dios perdonó a David? ¿Y por qué no perdonó a Saúl? Realmente los dos desobedecieron, a los dos le dieron una orden clara, pero Dios perdonó inmediatamente a David. Hablábamos hace unos minutos de que Saúl tenía un corazón conforme a los hombres, y realmente ya Dios había desechado de crear la idea de desechar a Saúl desde hace tiempo. Cuando leen la historia de Saúl, incluso antes de que lo fuera a confrontar Samuel, él estaba haciéndose un monumento antes de tener el encuentro con Samuel. O sea, Saúl se volvió un adorador de los hombres y un adorador de sí mismo. En cambio, David, todos conocemos bien su historia. David derramaba su vida delante de Dios, y David tenía un corazón realmente conforme al corazón de Dios. Y cuando Samuel confrontó a Saúl, ¿cuál fue la actitud de Saúl? Mentiras, excusas. Y en cambio, cuando Natán confrontó a David, dos casos totalmente parecidos, pero con un final totalmente distinto. Natán confronta a David, y David inmediatamente reconoce su error. Y hay algo que me impactó leyendo esa historia, que lo podemos buscar, déjame ver si lo consigo aquí. Cuando se sabe que Dios le da el castigo a David, se lo dice inmediatamente, se lo dice explícitamente, tu hijo va a morir. Y David, de ese momento, yo lo tengo anotado por aquí, ahorita lo busco, pero lo voy a parafrasear. Eh, David, cuando le dicen eso, que su hijo va a morir, David inmediatamente hace ayunos y ora. Y él dice, Señor, porque dice, quizás si hago esto, el Señor se arrepiente. Y David la hace tal cual como tenía previsto, y hace su ayuno, hace oración, pero igualmente se cumple la palabra de Dios, y el hijo de David muere. Inmediatamente dice la palabra que David se vistió, se perfumó e inmediatamente adoró a Dios.
a mí eso me impactó, pero de una manera increíble. ¿Cuál es nuestra actitud a veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Y es que empezamos a renegar contra Dios, empezamos a quejarnos, empezamos a hacer cualquier cosa, pero David se bañó, se vistió, se perfumó y se fue a adorar a Dios. Wow, hay que tener un corazón bastante apegado al corazón de Dios para hacer eso. Y cuando nosotros estamos en esas situaciones, de realmente que estamos a solas nosotros con Dios y que sabemos que estamos en esos pecados ocultos, esos pecados que nadie ve, esos pecados que las otras personas quizás no saben, pero que nosotros nos esforzamos con las apariencias, de guardar las apariencias delante de los hombres para simplemente tener siempre nosotros como que el querer guardar eso mismo, guardar las apariencias y decir que la gente diga, wow, ahí va Raúl, el espiritual. Aunque yo realmente tomaba la decisión equivocada, yo no era que nunca me fui a querer guardar una apariencia, pero sí me alejaba de la de querer estar con la persona, de querer, nunca me alejaba de Dios porque siempre buscaba, buscaba, me sentía mal, pero no era realmente le puedo decir corazón, no era un arrepentimiento real, porque una cosa es sentirte mal. Cuando Saúl, el Espíritu de Dios, se aleja de él desde aquel momento que desobedeció a Dios, tiene un espíritu que lo atormentaba y un espíritu maligno de parte de Dios que lo atormentaba. Y él buscaba a David que le tocara, porque David antes de ser rey fue sirviente de Saúl, y él buscaba a David que tocara, y David tocaba arpa, y el espíritu maligno se dejaba de atormentar por un instante a Saúl, y Saúl sentía paz. Y yo pensaba mil veces, todas las veces que yo iba para congresos, iba para eventos, pero tenía el bramido de ovejas, tenía el sonido que me atormentaba. Yo recuerdo una vez, y esto yo sentí muchísima vergüenza, pero fui a un evento, no voy a decir cuál, en el cual antes de ir al evento, justamente la noche antes, yo estaba viendo pornografía. Y ese fue un evento que era horrible, porque fue un evento donde realmente la gente iba a recibir mucho de Dios y yo sentía que no tenía nada para dar, porque mientras yo intentaba conectarme y cerraba los ojos, lo que tenía era el bramido, tenía el sonido de aquellas ovejas y tenía el sonido de aquellas vacas que me perseguían y realmente no pude disfrutar de la presencia de Dios en ese evento, simplemente porque no me preocupé en vez de estar un día antes preparando mi corazón, preparando mi mente, buscando en oración, buscando con ayuno, preparar mi corazón para lo que Dios quería darme. Yo lo que hice fue todo lo contrario. Y no, gracias a Dios, yo tengo una buena esposa en la cual he podido confiarle y he podido compartir la lucha que yo tengo. Y yo con ella soy muy abierto y le digo cuando pensamientos y malas acciones vienen a mí, inmediatamente hablo con ella. Porque sí le puedo decir, tengo anotado aquí por mi experiencia, cosas de que nunca, que no deben hacer, que no debemos hacer cuando tenemos ese pecado oculto, sea cual sea el pecado, pero que tenemos oculto ante los ojos de los hombres, que no debemos hacer. Son unos pequeños tips que a mí me ha funcionado. Y primeramente,
traten de estar lo menos tiempo solos. Se supone que un cuarto tiene que ser un lugar un lugar de paz, un lugar donde nosotros vayamos a un descanso, donde tengamos comunión. Pero si tú estás en tu cuarto y lo que te sobreviene son malos pensamientos o ganas de hacer la voluntad contraria a Dios, trata de compartir, de estar hablar, de hablar por teléfono, si no tienes a nadie con quien compartir en tu casa, trata de buscar, de leer la Biblia, que parece una solución como que es muy fácil, pero tienes que ocupar tu mente realmente donde Dios puede edificarla. Y trata de no estar solo, de verdad. Trata de estar acompañado, y sobre todo, lo que me lleva al segundo punto, es que cuentes a alguien de esa lucha que estás teniendo. Si es un familiar, si es un líder espiritual, este, lógicamente nosotros tenemos comunión con Dios y le conversamos sobre las cosas que nos pasan, pero también trata de contárselo a alguien aquí en la tierra. Yo recuerdo, yo una vez fui a donde los pastores y hablé con él, yo hablé con mi papá, yo hablé con mi mamá, hoy se lo digo a mi esposa, este, yo tengo luchas fuertes en mi corazón, pero nunca trato de estar solo. Trato de no tener esa lucha solo, porque realmente, wow, estar luchando contra un pecado oculto es súper difícil, súper, súper difícil. Y lo que me lleva también al tercer punto, y trata de tener siempre buenas conversaciones. Trata siempre de tener conversaciones que edifiquen, conversaciones que te llenen, porque les digo, le contaba sobre mi caso, de que a veces tenía conversaciones que no debían ser, y realmente esas cosas que uno conversa se quedan en tu mente. Y cuando llegan en tu mente, cuando llegan, lo tienes en tu mente y la materializas. Y por eso digo que trata siempre de estar con personas con que puedas tener una buena conversación, si son cristianos mucho mejor, que puedan compartir de la palabra de Dios, que puedan conversar sobre algo y que puedan ser sinceros unos a otros y puedas escuchar cosas que te llenen el corazón. Y bueno, como le decía, en la adoración, Saúl buscaba tranquilizar su corazón, pero nunca en su corazón estuvo, él buscaba a otra persona, buscaba a David para que lo tranquilizara. Pero cuando realmente sabemos que la adoración no tiene nada que ver con una canción, la adoración tiene que ver con tu corazón derramado delante de Dios y esa comunión que tú puedas tener por medio de reconocer lo que Dios hace y te puede decir. Y realmente yo creo que Saúl Dios le dio oportunidad para que se arrepintiera, por algo Dios lo había ungido, pero no tuvo la intención nunca en su corazón de ser redimido, nunca se conectó con Dios en una adoración real, en una relación totalmente real con Dios, pero nosotros estamos a tiempo de hacerlo. Nosotros, es de que es difícil calmar esos bramidos, esos sonidos que nos impiden una relación con Dios. Es súper, súper difícil, pero Dios dice en su palabra que ese género sale con oración y ayuno. Y realmente, también cuando justo antes de morir, Jesús le dice a sus discípulos, antes de que fuera entregado, que el espíritu estaba dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, le dijo ellos, porque para que no caigan en tentación, porque la carne realmente es débil y es fuerte. Yo no sé realmente cuál es el pecado oculto, cuál es la lucha que ustedes están llevando consigo, la que solamente saben ustedes y Dios, pero realmente les digo, este,
Dios quiere ayudarnos, Dios está con nosotros, y sí se puede calmar, sí se puede adorar, sí se puede llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos.